Bueno, vamos a invitar a la doctora Verónica Molina. Ella nos va a conversar sobre las constelaciones familiares, un modelo de intervención clínica con sustento teórico y validación emergente. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, primero quiero agradecer mucho la gestión de Andrés, este encuentro. Agradecer mucho a Ezequiel, que también compartimos el avión desde Buenos Aires. Y bueno, y a todos los que se acercaron a compartir esta charla, este encuentro tan importante, tan valioso, para poder traer otra mirada de esto que se llama las terapias alternativas y que vamos a ver por qué para mí no lo son, o al menos las constelaciones familiares no están ahí, pero que creo que es muy importante poder conversar sobre esto y traer otras perspectivas. Bueno, espero no aburrirlos porque voy a tener algunos números también, pero voy a hacer todo lo posible para que sea llevadero. Primero quiero preguntar, no puedo ver a la gente que está online, pero después veremos ahí el chat. ¿Quiénes acá conocen qué son las constelaciones familiares? ¿Quiénes fueron alguna vez a un taller? No tengan vergüenza, acá no hay problema. Levanten la mano. Sí, con Tobias Holk. Así que levanten, así yo puedo ver. Bueno, hay varios que sí saben de qué se trata esto. Bueno, yo quiero contarles, bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy médica. Soy médica de formación, tengo diversas formaciones. Me formé primero como médica intensivista, médica clínica, me formé también como cardióloga. Siempre digo que la medicina me trajo hasta acá porque inicialmente en mi ejercicio clínico de la medicina, cuando empecé a encontrarme con pacientes, empecé a necesitar un espacio donde abrir lo que me estaba pasando humanamente. Esa apertura me llevó a un proceso personal, eso me llevó también a querer saber más de esto y empecé en paralelo con mis formaciones en la residencia a hacer formaciones en psicoterapia. Empecé con el psicoanálisis. Durante la carrera me fui un año a estudiar en Alemania y ahí conocí la medicina psicosomática, que es una especialidad que acá no existe. Allá la medicina tiene esa especialidad como también la psicología médica. Entonces fue empezar a unir esos puntos y cuando hice mi residencia, para mí fue muy importante tener siempre detrás mío esta pregunta sobre por qué alguien se enferma, qué le pasa a esa persona y no solamente mirar el objeto de estudio que es el cuerpo, ¿no? en la medicina. Así que esto fue mi viaje personal y a partir de eso investigué por muchos caminos, como les dije, en el psicoanálisis, en la terapia Gestalt, también me formé en Gestalt. Ahí conocí el abordaje de constelaciones familiares. Conocí a Bert Hellinger cuando empezó a venir a la Argentina. Él comenzó a venir a la Argentina en 1999, cuando Theo Boltzmann, que es una discípula directa de él, lo trajo por primera vez y bueno, ahí comenzó también a traer su conocimiento. Se abrió la Escuela de Constelaciones Familiares en Buenos Aires, que se llamó Centro Bert Hellinger de Argentina, entonces después cambió de nombre. Y desde ese tiempo empecé a conectarme con este trabajo, pero también investigué en otras líneas, porque a mí me pasa que siempre encuentro lo que falta en los lugares y entonces me pongo a buscar eso que falta y empecé a investigar sobre trauma, así que me especialicé después en psicotrauma, en las terapias somáticas que abordan el trauma. Hice después una especialización en terapia de familia y de pareja, en psicología de la emergencia. Y voy a seguir y sigo estudiando porque me encanta y porque creo que esto que hacemos requiere también de un espíritu de investigación, de un espíritu creativo que sigue buscando. No hay nada resuelto, no hay nada cerrado ni dicho, al menos para mí, y esa es mi manera también de abordar esto. Tengo en Buenos Aires una institución que dirijo, que es el Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma, donde también brindo talleres y hay formación. Y desde el año pasado soy presidente de la Fundación de Constelaciones Familiares de Argentina,
Así que, bueno, en este proceso también siento que es muy valioso que podamos estar acá también, ¿no? Y estoy no solamente yo como profesional, si bien Andrés lo conozco desde ese lugar, sino como presidente de la fundación, también trayendo la mirada institucional. Bueno, a ver si me acuerdo cómo era esto. Ya hice el lío, ¿no? Ahí va. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, y traigo esta primer pregunta, porque en realidad vamos a hablar de constelaciones familiares, pero yo quiero hablar también de lo que nos reúne a todos, ¿no? También a los colegas que estuvieron antes, porque yo creo que en el fondo todos estamos buscando otra cosa, no estamos buscando entender de qué se tratan estas teorías o técnicas, sino que estamos buscando maneras de entender el sufrimiento humano, ¿no? Una pregunta que me parece muy importante porque estamos buscando que también todas las personas estén saludables. Entonces, ¿qué es la salud? ¿Qué es esto que buscamos como la salud? ¿De dónde surge el sufrimiento? ¿Cómo entonces lo podemos aliviar? Y pensaba en, bueno, en los precursores de todo esto que estamos hoy trabajando juntos, repensando. Y busqué algunas citas para que veamos cuán confluentes son estos conocimientos. Freud decía que la salud en un sujeto es la capacidad que tiene de amar y trabajar, ¿no? Arbeiten und lieben, decía Freud, ¿no? Amar y trabajar. ¿Por qué? Porque implica poder estar relacionados con otros, implica poder estar en vínculo, y también implica poder lidiar con las situaciones difíciles que la vida nos trae, el mundo, ¿no? Es decir, que desde esta mirada es transitar los procesos de conflicto, de dificultad y no quedar paralizados por esto. Es poder habitar el conflicto, es la idea de poder estar en relación a aquello que nos resulta difícil sin la expectativa de que eso vaya a desaparecer. El conflicto va a estar, la dificultad va a estar. La pregunta es cómo transitamos esto, ¿no? Y si es posible entonces repensarlo, darle otro sentido, resignificarlo. Winnicott dice que la salud es poder ser uno mismo en presencia de un otro. Es decir, el otro en la familia muchas veces empieza a proponernos juegos relacionales donde para poder ser parte de la familia dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Corrientes actuales nombran esto como lo traumático. El trauma de desarrollo tiene que ver con perder esa autenticidad de quiénes somos para poder estar dentro de la familia. Entonces la salud sería poder ser uno mismo en relación a otros. Y la salud sería poder tener esa capacidad de los niños de jugar, de estar libremente, espontáneamente en relación con nuestro deseo y con el otro. Bion decía que la salud es pensar lo impensable, es decir, poder poner en palabras, en pensamientos aquello que nos pasa y que haya un otro continente que nos pueda acompañar en ese proceso. Empieza a aparecer la idea de no estar solos en relación a esto que nos sucede y que haya alguien ahí que nos pueda acompañar a darle un sentido, a poner palabras en esto. Y voy a traer a Ferenczi, que es uno de los pioneros del trabajo con el trauma, que también decía que la salud es poder habitarse en el cuerpo y en la experiencia. Entonces pensemos si estamos sanos, ¿no? Si estamos pudiendo ser auténticos en relación al otro, si estamos pudiendo encontrar esta posición saludable frente a los desafíos de la vida, del amor, del trabajo, si estamos pudiendo estar en relación con otros y habitar nuestro cuerpo y nuestra experiencia de este presente. Entonces la salud quizás no es algo que todos tenemos, que está dado, sino que es más bien algo que de pronto podemos ir conquistando en ese trabajo personal del que tanto se habla y donde, por supuesto,
la psicología es la base, ¿no? Es la base de poder empezar a mirarnos y a reconocer quiénes somos, de dónde venimos, qué nos obtura para poder desplegar nuestro propio movimiento y a la vez la posibilidad de poder lidiar con lo difícil. Y voy a traer otro sistémico que es un argentino, Salvador Minuchin, que decía que la salud en las familias es la capacidad de reorganizarse frente a los obstáculos, a los desafíos, a los cambios en el ciclo vital. Es decir, una familia saludable no es una familia que no tiene problemas, no es una familia que no tiene tensiones y hostilidades. Una familia saludable es una familia que puede atravesar juntos ese desafío. Reordenarse, reorganizarse, atravesar los duelos propios de los distintos momentos de todos los sistemas familiares. Bosormen Inashi, que es un psicoanalista húngaro que, bueno, es uno de mis preferidos, es un precursor también de Bert Hellinger, como todos los que estoy nombrando, traía el concepto de la ética vincular. ¿No? Decía, para que una familia sea saludable, tiene que haber una forma de justicia. Naturalmente, los sistemas familiares buscan la justicia, el equilibrio entre las generaciones, ¿no? Esta es su investigación de 30 años con Geraldine Spark en Lealtades Invisibles. Y Bert Hellinger decía que la salud es reconocer nuestro lugar en el sistema familiar, es poder tomar lo que viene de nuestros padres y de nuestros ancestros, tal como viene, y asentir a ese destino que nos toca, tal como nos fue dado. Y esto a veces se toma como el inicio del camino, y en mi perspectiva esto es más bien la frutilla del postre, ¿no? Es aquello que, bueno, vamos cultivando en todo el proceso que vamos haciendo al poder integrar esa mirada sistémica, pero es más un punto de llegada que un punto de partida. Entonces, ¿qué es el sufrimiento? Estamos hablando de la salud, ¿no? ¿Y qué es el sufrimiento? Bueno, todos los autores finalmente van hablando de distintas cuestiones, pero hay un punto donde coinciden, ¿no? Que el sufrimiento, dice Freud, es ese conflicto inconsciente entre las tensiones, ¿no? Entre la pulsión y la prohibición, entre el pertenecer y la cultura, y lo que la cultura nos exige, entre las dinámicas de vida-muerte. Estamos en esa lucha, ¿no? Entre dos fuerzas, pero que en principio son movimientos inconscientes y que la posibilidad de hacer consciente esto que en realidad nos está generando sufrimiento es lo que nos lleva al alivio, ¿no? No a la desaparición del dolor o al destierro del sufrimiento, sino a la conciencia de qué se trata esto que nos está obturando. Bueno, puedo leerles muchas cosas y hablar mucho de esto, pero quizás lo más importante es que podamos reconocer que aquello que en realidad podemos pensar como la salud es un proceso que tenemos que hacer y que estamos más en contacto con lo que nos hace sufrir y más enredados y en este sentido multi y sobredeterminados que libres y sanos, ¿no? Entonces, poder reconocer esta naturaleza compleja es parte esencial del proceso que tenemos que hacer. Y esto, que quiere ser una especie de árbol genealógico de todos los autores que están presentes en el trabajo de constelaciones familiares, porque Bert Hellinger, que bueno, es ese señor que ven abajo en la foto, como en el tronco del árbol, Bert Hellinger es un filósofo, un pedagogo, un teólogo nacido en 1925 en la ciudad de Leimen, en Alemania, y es un buscador. Para mí es un hombre de conocimiento, es un hombre que, en el sentido estricto de lo que hablábamos hoy, es un hombre de ciencia, porque fue un gran interpelador de sus propios descubrimientos. Él mismo hizo cambios muy profundos en su trabajo
a lo largo de más de 40 años, ¿no? Los primeros trabajos de Hellinger eran muy diferentes a los últimos, hizo todo un proceso de transformación de su trabajo, pero él no descubrió esto solo. En esto que les digo que era un hombre de conocimiento, primero fue una persona que tuvo una vida difícil, vivió la Segunda Guerra Mundial, fue enlistado en el ejército a los 16 años, fue prisionero del ejército inglés cuando la Segunda Guerra Mundial. Luego de eso se fue durante 16 años a Sudáfrica como misionero. Estuvo allí trabajando con tribus nativas de Sudáfrica, en particular con los zulúes, y él nombra esto como un tiempo muy importante en su proceso, por todo el aprendizaje personal en una cultura tan diferente a la nuestra. Luego de eso se retira del trabajo religioso, se casa, se va a vivir a Estados Unidos, está varios años en la época de las vertientes y la exploración en las terapias psicológicas en Estados Unidos, en Palo Alto. Conoce el trabajo de Bosormen Nagy, conoce el trabajo de Virginia Satir, de Moreno, de Minuchin en esa época. E investiga todo esto, ¿no? Conoce también el análisis transaccional, eso está muy presente en su trabajo. Bueno, yo estoy poniendo acá todas estas fotos, ¿no? Para nombrar por dónde anduvo él también, ¿no? En su propio camino. Su trabajo desde la fenomenología de Husserl también busca entrar en un ámbito de conocimiento que era distinto al trabajo cientificista, ¿no? Es el poder dar lugar al conocimiento por la experiencia. Y es todo un tema, esto en constelaciones. ¿Dónde está la fenomenología? ¿Está en el campo? ¿Está en el consultante? Para mí, la fenomenología es el momento donde la persona que está haciendo su trabajo puede estar en contacto con un aspecto de su mundo interno representacional que se expresa, ¿no? En ese universo de personas que están afuera y que de pronto toman la configuración de su sistema familiar. La fenomenología está presente, está también presente el trabajo de psicoanalistas que trajeron conceptos muy valiosos sobre lo que también aparece en constelaciones familiares, como son Nicolás Abraham y María Torok, ¿no? Que hablan del concepto de cripta familiar, de fantasma, cómo se pasa transgeneracionalmente aquello indecible, innombrable, porque no es posible en los sistemas familiares. Y piensen ustedes de dónde vienen, piensen 2 generaciones atrás. Argentina es un país que ha recibido inmigrantes que venían de las guerras, de las hambrunas, de traumas sociales, familiares e individuales, que por supuesto no quedaron allá, no quedaron en Europa, en Asia, en Medio Oriente. Y los pueblos nativos, los pueblos originarios que estaban en esta tierra, que también fueron desplazados para crear ese espacio, luego con la ley de Avellaneda, donde vinieron los inmigrantes a hacer de esta una tierra próspera y grande, ¿no? Esto no era una tierra vacía. Entonces, esas capas de trauma social, de trauma familiar, están presentes en los sistemas, en sistemas familiares que no tenían recursos emocionales para poder abordar esas enormes heridas, ¿no? Heridas de separación, heridas de violencia, de abandono, de desarraigo, desgarros de todo tipo. Esto es lo que ellos, que eran húngaros, ¿no? María Torok y Nicolás Abraham, describen como la cripta, ¿no? Lo criptogénico, eso que no se puede decir y que queda encerrado, englobado en los silencios familiares y que luego se va transmitiendo en ese fantasma familiar que está en el espacio relacional, que está en la mirada de la abuela cuando el niño dice no quiero comer más y para ella eso es una tragedia porque viene del hambre. Aunque no le diga nada, además se dicen cosas en la familia, ¿no? Pero aunque no le diga nada, en ese momento todo lo pasado está presente. Y ese es el mecanismo de transmisión transgeneracional a nivel psicológico que ellos descubren y que está tan presente en el trabajo de constelaciones familiares.
Bueno, por supuesto están los sistémicos, ¿no? Está Salvador Minuchin con muchísimos conocimientos relacionados a los límites, a las fronteras familiares, a las jerarquías. Esto está muy presente en el trabajo de Hellinger. Está la circularidad de la escuela italiana de Palazzoli. Está el trabajo de Pichon Rivière, otro argentino, que traía el concepto de emergente, emergente social, emergente familiar. Las familias también operan de ese modo, operan con cargas sistémicas que se van manejando en el mundo inconsciente y donde aparece la posibilidad de expresión de ese contenido es en uno de sus miembros, ¿no? Por eso Minuchin también decía que una familia saludable es la que logra, y Rivière dice lo mismo, es la que logra reordenarse sin cargar, sin depositar aquello que no puede elaborar en uno de sus miembros, sino redistribuyendo esa carga entre todos a través del trabajo consciente de la familia. Bueno, por supuesto está Virginia Satir, porque la escultura familiar también fue muy importante como descubrimiento de Hellinger, ¿no? El posicionamiento de los representantes de otro modo, porque lo que él descubre es que si en lugar de dejar a los representantes conectados con una novela o con un guión familiar, como también ocurre en el psicodrama de Moreno, simplemente se los deja estar en su rol, ¿no? Haciendo un vacío interno, ¿no? Un espacio de escucha de ese momento presente, los representantes empiezan a sentir algo, ¿no? Ese es uno de los settings del trabajo de constelaciones, que después les voy a contar los que hay, pero en este descubrimiento de Bert, lo que él dice es, a diferencia de la escultura, el representante trae una información, no le estamos dando una información, que también es valioso, digo, son todos recursos muy interesantes, ¿no? Solo quiero diferenciar el psicodrama o la escultura original de lo que sucedió posteriormente, pero él se inspiró también ahí. Bueno, y por supuesto el trabajo junguiano en relación al inconsciente colectivo y desde ya, por supuesto, el padre de todo lo psicoterapéutico y por supuesto del psicoanálisis, que es Freud, ¿no? Que hoy escuchaba al licenciado Samat hablar, ¿no? De cómo sería encontrarnos hoy con Freud. Y seguramente muchos de sus recursos, ¿no? La hipnosis que él utilizaba en aquel tiempo era escandalosa, ¿no? Era impensable lo que él se animaba a hacer, ¿no? O dejar hablar a una persona y que hablara de cosas que en ese momento estaban vedadas, como era la sexualidad. Hoy todo esto estaría ampliamente penalizado. Entonces, animarnos a dar algunos pasos en algunas nuevas formas de conocimiento quizás sea necesario justamente porque sabemos que esa apertura nos trajo enormes beneficios como humanidad, ¿no? Gracias a esa apertura y al esfuerzo que él hizo de seguir adelante con todo lo que le costó, hoy estamos hablando de todos los desarrollos posteriores de tantas personas. Bueno, así que estas son algunas palabras también que me parecían importantes traer, porque todas esas palabras, ¿no? La fenomenología, el análisis transaccional, la cripta al fantasma, el emergente, el chivo expiatorio, la escultura, las lealtades invisibles, el emergente sistémico, la circularidad, las intervenciones paradojales, la estructura, las jerarquías, los límites, las fronteras, la escultura familiar. Todo esto está en el trabajo de constelaciones familiares, quizás con otros nombres. Entonces, finalmente, todas estas escuelas, estas maneras de mirar el sufrimiento humano y quizás tratar de acompañar y de dar algún aporte, ¿no? Alguna ayuda a ese lugar de sufrimiento, tratan con alguno de estos temas. Tratan con las dinámicas de exclusión, que son muy comunes en las familias como mecanismo de defensa. Tratan con disfuncionalidades en el apego, con apegos que no han podido establecer lazos seguros por heridas traumáticas que se fueron transmitiendo en diversas generaciones. Tratamos con dinámicas de vida-muerte, ¿no? Este fue también uno de los postulados freudianos, uno de los grandes giros de su obra, de la teoría sexual en 1921, después del Más allá del principio de placer,
aparecen los conceptos de tensión de vida-muerte. Las constelaciones familiares tocan profundamente esa pregunta. ¿Estamos vivos? ¿Realmente estamos vivos? ¿O qué es en realidad la dinámica de muerte, ¿no? ¿Cómo es estar vivo y qué diferencia hay entre estar vivo y traernos a la vida? Y muchos de los procesos terapéuticos tienen que ver con esto, con reconocer aquello que nos desconecta de la vida, que no es la muerte real, pero que es sí un impulso destructivo, un impulso de desconexión, un impulso violento que está en nosotros, que está en las familias, que está en la sociedad. Entonces, este es uno de los lugares esenciales del trabajo de constelaciones familiares. El concepto de implicancias, de lealtades, ¿no? De las identificaciones imprescindibles para volvernos seres humanos. No es posible ser seres humanos sin un mapa de lealtades e identificaciones, ¿no? Entonces, en esos lazos de amor que implican las identificaciones, quedamos tomados también por esos mismos mecanismos de lealtad que nos retiran de nuestra singularidad, de nuestro devenir personal. Y del mismo modo, las compensaciones sistémicas, ¿no? Estamos hablando de términos que están presentes en distintas escuelas y con los que también trabajamos en nuestra mirada. Bueno, para los que no lo conocen, ahí tenemos otra foto de Bert Hellinger, muy cortito quizás, además de todo esto que vengo hablando, el trabajo de Bert Hellinger trajo algunos conceptos más propios de su mirada, ¿no? Como el concepto de la conciencia familiar consciente o la conciencia familiar inconsciente. Por supuesto, tomamos todos la imagen arquetípica del iceberg, ¿no? En el mundo familiar es enorme la carga inconsciente, es enorme la cantidad de lealtades y de identificaciones de las que no sabemos que en realidad estamos siendo parte. Y justamente por eso el límite de la palabra es que muchas veces es difícil o lleva mucho tiempo y quizás haya lugares a los que no logremos acceder solamente con la palabra. Y el trabajo de constelaciones familiares ofrece una vía mucho más directa que hay que utilizar bien, respetuosamente, con conocimiento, con ética, en el tiempo adecuado para el consultante, pero no deja de ser un instrumento muy valioso para entrar en la operatoria inconsciente con mucha rapidez. Conciencia familiar consciente, inconsciente, él también trae conceptos sobre la red y el sistema familiar. Él observa en su trabajo que no solamente quedamos ligados a la familia por lazos de sangre, ¿no? Ese sería el concepto de sistema familiar, son todos los lazos de sangre. No importa si estamos vivos o muertos, si son personas reconocidas o no por el sistema, siguen siendo parte de ese sistema. Pero también hay otros que han colaborado o damnificado fuertemente a la familia, ¿no? Si hay un asesinato, por ejemplo, entonces el asesino también forma parte de esa red familiar. A veces ahí se producen confusiones. No significa que tenemos que ir a abrazar al asesino, ni que tenemos que reconciliarnos con el asesino, ni que hay que perdonar todo. Significa que, porque esta es la mirada sistémica, no tiene que ver con la mirada propia de Hellinger. La mirada sistémica no piensa en términos morales, si está bien o está mal. Piensa en cargas sistémicas. Y lo que él observó en sus primeros trabajos, si armaba un taller en un espacio como este, ponía a todos los representantes de la familia y ponía afuera, ¿no? Como si pusiéramos detrás de aquellas puertas al asesino de alguien de la familia. Y lo que él observó es que de todo este grupo, que todos podrían ser representantes de un sistema familiar, algunos iban a estar interesados por la persona que estaba allá atrás, pensando que no sabe qué está haciendo, o que está enojado pero quiere verlo, o que no quiere que se escape, o quizás alguien sintiera incluso pena por esa persona. Entonces empezó a observar que este era un fenómeno que se repetía en los sistemas humanos y se dio cuenta de que si lo incluía en la sala, esas personas del sistema que se veían interesados por el que estaba afuera, se aliviaban y podían estar disponibles para
relacionarse con su pareja, con sus hijos, con su vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incluir en la red, no estamos diciendo que tenemos que hacer algo necesariamente con esa relación, ¿no? Sino que es parte del destino familiar y de alguna manera reconocer esa participación aligera, alivia el propio devenir en la vida o el de otros. Ese fue un ejemplo negativo. También podemos incluir a alguien que le firmó el pasaporte o que falsificó el pasaporte de un abuelo para que se pueda venir escapando de Europa, ¿no? Y esa persona también es importante, porque si esa persona no hubiera existido, quizás ese abuelo no podía venir y no estamos acá hablando de nuestra historia, ¿no? Entonces, la integración de estas personas de la red es uno de los descubrimientos de Hellinger. Él habla de lo que quizás hayan escuchado mucho nombrar, como los órdenes del amor o las leyes básicas de los sistemas humanos que tienen que ver con esos 3 primeros puntos, la pertenencia, ¿no? O la vinculación, esto que les estaba hablando, las exclusiones en los sistemas humanos son mecanismos de defensa. Esto lo hablan otros sistémicos, por supuesto, ¿no? Minujín habla mucho de esto, bueno, hay diversos. Él también lo corrobora. Entonces, la exclusión es un mecanismo de defensa y necesitamos trascender la defensa, porque si permanecemos en un mecanismo de defensa cuando esto ya no es necesario, estamos sosteniendo un síntoma, no un lugar de solvencia sistémica. Entonces, es muy importante revisar la pertenencia, el equilibrio entre dar y tomar en las diferentes relaciones, las normas y leyes de las familias, conocerlas. Es muy importante esa pregunta. ¿Cuáles son las normas de mi familia? ¿Mi familia se mira bien a los que estudian ciencias duras y se mira mal a los artistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si mi impulso es el de ser bailarina o pianista, va a ser difícil para mí sostener mi propia vocación, ¿no? Voy a tener que lidiar justamente con estas normas y leyes familiares y muchas veces poder lidiar con eso implica aceptar un cierto monto de culpa por poder hacer eso que deseo y no problematizar la culpa, sino, bueno, no, es así, parte de mi devenir es justamente esto, ¿no? También habla de las jerarquías familiares, que es otro de los conceptos que también traía Minujín, y de las dinámicas de vida-muerte, de víctimas y victimarios, que, bueno, de alguna manera los fui nombrando. Bueno, en función del tiempo voy a avanzar un poquito porque quiero hablar de algunas cuestiones que quizás no son tan fáciles de encontrar. Esto lo pueden encontrar, lo que conté hasta acá, quizás con más facilidad en distintos lugares. Me parece muy importante traer algunos conceptos en relación a las neurociencias y a las investigaciones actuales en epigenética. Quizás hayan escuchado hablar de esto un poco, pero desde los años 50 aproximadamente, 70 años, se ha desarrollado esta disciplina de la medicina que es una subespecialidad de la genética. Y bueno, les podría contar muchísimas cosas muy interesantes, pero no me quiero ir por las ramas. Hay investigaciones recientes desde el 2013 en adelante que tienen mucho peso estadístico. Una de las más importantes es la de Yehuda, de Rachel Yehuda, que es una gran investigadora en esta área, porque ella lo que está buscando es comprender si los traumas vividos en generaciones anteriores generan cambios biológicos que se heredan en las siguientes generaciones. Y esto ya era una hipótesis con la que venían trabajando en epigenética, como les decía, desde los años 50 por el trabajo con gemelos homocigotas, donde esto ya se había verificado. Pero ella hace un estudio muy interesante en el 2016 donde investiga a los descendientes de las víctimas del Holocausto y hace 2 grupos. Los estudios en ciencias biológicas son muy importantes cuando se hacen en contraste, ¿no? Con grupos control, y ella hace justamente esta investigación entre
descendientes de judíos que sobrevivieron al Holocausto y judíos que estaban en Estados Unidos cuyos ancestros no habían vivido el Holocausto. O sea, ya se habían ido de Europa y estaban en Estados Unidos, habían emigrado previamente. Y en ese estudio del 2016, ella confirma que hay cambios epigenéticos en ciertos genes muy importantes que son los que regulan el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, que es el eje del estrés, básicamente. Y entonces puede confirmar que los descendientes de las víctimas del Holocausto tenían un mayor índice de ansiedad, depresión y otros trastornos en la salud mental coherentes con las experiencias traumáticas de sus ancestros, y el grupo control de Estados Unidos no mostró estos cambios epigenéticos ni los síntomas. Así tenemos diversos estudios, pero me parece muy importante, no sé si ustedes entienden qué es lo epigenético, lo puedo decir muy cortito, porque también hay de pronto información que circula incluso por personas muy renombradas en el ámbito de constelaciones familiares y que es errónea. Nadie puede cambiar su genética. Su genoma, nuestro genoma es inalterable. Es nuestra huella digital, ¿no? Por eso el banco genético puede encontrar exactamente a una persona por ese mapa genético, ¿no? Esto es inalterable, del principio al final de nuestra vida. Pero sí, lo que la medicina ha descubierto es que sí podemos cambiar el epigenoma. ¿Qué sería el epigenoma? Seríamos en esta sala, todos nosotros somos nuestro ADN, nuestra información, nuestra codificación que hace que cada uno de nosotros sea quien es. Y el epigenoma son aquellas puertas de madera que permiten el acceso a la sala. Son proteínas que habilitan el ingreso a esa información genética o que lo inhabilitan. Entonces, el gran descubrimiento de estas investigaciones es que el estrés y diversas experiencias que son cotidianas, estresores internos o externos, a través de mecanismos, muy sofisticados de metilación y otros, generan cambios en esas puertas. Entonces, si un ancestro ha vivido una experiencia traumática como una hambruna, una migración forzada, abandono, murieron sus padres cuando era pequeño, violencia en la infancia, estresores muy importantes, esas puertas que quizás estaban vedadas, por ejemplo, para una forma de cáncer, estaban cerradas, se van a abrir y van a permitir que se expresen ciertos genes que estaban, si no, inhibidos a su expresión, ¿no? Entonces, esta es un aporte muy importante porque esta también es una forma de explicar. Sabemos que las ciencias duras llegan tarde, porque esto ya lo sabemos, lo estamos hablando desde hace más de 100 años, que Freud también estaba hablando de estos mismos conceptos. Las ciencias duras llegan más tarde porque tienen un trabajo mucho más complejo, pero vamos confluyendo hacia los mismos lugares, ¿no? Es decir, está ya muy validado en el mundo científico que los traumas producen experiencias, las experiencias traumáticas producen cambios biológicos observables y que esos cambios se heredan generacionalmente. Y un estudio muy reciente del año pasado, del 2024, también trajo la información, ahora les voy a dar una buena noticia, de que el trabajo terapéutico, por supuesto, sostenido en el tiempo, un trabajo que realmente genere nuevas comprensiones, lazos estables de seguridad, que son las bases para el trabajo con el trauma, también pueden producir cambios epigenéticos positivos. Es decir, el epigenoma también se puede modificar positivamente. Todavía no se sabe si eso también se transmite transgeneracionalmente, eso es algo que hay que observar. Entonces, si nosotros logramos hacer un cambio epigenético en una huella que quizás desconocíamos en nuestra historia familiar y la empezamos a poder integrar y procesar, para nosotros esa huella ya empieza a ser una cicatriz que cura y quizás también esto se pueda observar en las siguientes generaciones. Bueno,
¿Cuánto tiempo tengo? No sé a qué hora nos tenemos que ir. Bueno. Quiero ir ahora brevemente a la evidencia que hay sobre el trabajo de constelaciones familiares, que alguien había dicho, ¿no? Que en constelaciones familiares hay mucho conocimiento, y sí, hay mucho conocimiento, pero también hay muchos estudios de investigación a la fecha. Tenemos 3 estudios de descripción de caso único, hay un estudio de caso controlado, otro de caso controlado y aleatorizado con muestras pequeñas. Esto es muy importante, los casos control, porque le dan mucha rigurosidad. Hay estudios descriptivos y hay ya un metaanálisis, que es una revisión sistemática. Hay 6 estudios con muestras grandes de pacientes. Bueno, no sé si van a llegar a leer acá, la letra es un poco chica, pero quiero nombrar algunos de estos estudios, como el de Weinhold, que es del 2013, que reunió a 208 personas que participaron de seminarios grupales de 3 días, seminarios con retiro, y se hizo un seguimiento. El seguimiento se hace con encuestas, con cuestionarios. Son cuestionarios validados para los estudios científicos, y este trabajo mostró mejoras en el funcionamiento psicológico de todos los participantes y no mostraron efectos adversos. Otro trabajo del 2014 de Junger, también de 208 personas, el mismo método, un seminario grupal de 3 días con un seguimiento de 2 semanas y de 4 meses, mostró mejoras en las relaciones familiares y sociales. Ahí el tipo de seguimiento fue con el cuestionario EXES. Bueno, hay varios más. El más importante que quiero contarles es el de Konkolitesh, que también es un grupo húngaro. Este es un metaanálisis, es decir, se estudiaron 12 estudios, o sea que hubieron 590 participantes. También se hizo un cuestionario de seguimiento que fue variable, y también hubieron mejoras significativas y efectos adversos leves entre 5 y 9%. Hay niveles de evidencia, acá. En investigación siempre se muestra la evidencia desde estudios pequeños a la máxima evidencia, son los metaanálisis. Entonces, mostrarles acá todos los estudios de investigación que hay, que están publicados, por supuesto, en revistas científicas. No es que alguien se puso a investigar por su cuenta, que también puede ser valioso, pero quiero decir, estos estudios tienen toda la rigurosidad científica necesaria para que una revista publique. Esto es muy difícil, es decir, que una revista nos publique no es sencillo, requiere múltiples estándares que hay que cumplir, ¿no? Así que estos son todos los estudios. Hay ahora algunos más nuevos que no los llegué a agregar acá, pero estos son los más viejos y más reconocidos. Bueno, para mostrarles un poquito de dónde saqué las fuentes, de PubMed, de revistas internacionales. Hay algunos trabajos interesantes que intentan explicar qué sucede con el fenómeno del representante, que si alguien no conoce cómo es una constelación, ahora les voy a mostrar unas fotos. Y entre ellos hay un investigador de España, Gonzalo Jiménez, que también es parte de un grupo de investigación que estamos creando entre la Fundación de Constelaciones Familiares y la Asociación Española. Estamos haciendo un trabajo multicéntrico. Estamos en la previa, ¿no? de todo esto, y Gonzalo hizo una publicación también en una revista científica sobre este fenómeno del representante y las distintas maneras de tratar de entender qué sucede en los representantes, ¿no? Que, bueno, la verdad es que no sabemos exactamente qué sucede, y esto también es importante decirlo. No se sabe a ciencia cierta. Sí sabemos lo que sucede en los representantes en el momento en el que representan, ¿no? Ahora les voy a mostrar unas fotos para que los vean. Ay, yo estoy como con distintos tiempos acá y allá. Esperen, quiero mostrarles las fotos y vuelvo luego acá. Esto sería alguno de los ejemplos, ¿no? De cómo se puede trabajar en un taller, ¿no? Donde hay representantes que son elegidos en general por la persona que está haciendo su constelación. Este es el setting de trabajo en taller, ¿no? Hay distintos settings.
También se puede trabajar con objetos en el espacio. Ahí están viendo un ejercicio, por ejemplo, con la línea de hermanos, que ven las, ¿no? Está acá, que ven las hojas en el piso, ¿no? Se puede trabajar también de esa manera. Otro setting es el trabajo de consulta individual, donde se puede trabajar con objetos. Esto es el tablero familiar, hay distintos formatos. Y también se puede trabajar en esa modalidad. Bueno, entonces, hay investigaciones sobre qué sucede en los representantes cuando están ahí parados y están trayendo una información que los consultantes confirman, ¿no? Porque este es el punto. La persona que está ahí haciendo su trabajo generalmente dice: así hablaría mi mamá, es muy parecido a lo que está diciendo mi mamá, o mi mamá no me mira, igual que la representante que está mirando hacia otro lado, ¿no? Es decir, ahí no es literal, no es puntual, pero hay una actitud y muchas veces emociones que son muy coherentes con lo que la persona puede confirmar de quien representa, ¿no? El representante por el representado. Entonces lo que les mostraba es esto, que hay investigaciones que intentan entender qué sucede ahí, y lo cierto es que también en esta investigación, aparecen todas estas posibilidades de qué sucede en el fenómeno del representante, cada una de esas líneas que, bueno, por una cuestión de tiempo no me voy a detener, que no lo sabemos a ciencia cierta. Hay hipótesis relacionadas a la teoría de los campos mórficos, que también tienen contrapartidas. Hay quienes no las validan, por ejemplo, en biología. Está la idea de también la expansión de la conciencia o un estado de mayor percepción. La idea de la sincronicidad junguiana, de la que también habló la colega, la idea del inconsciente colectivo junguiano, las neuronas espejos, el entrelazamiento cuántico, pero todo esto no tiene una certeza, no hay ninguna comprobación. Lo que sí sabemos es que esto sucede, que los representantes sí traen una información que es confirmable, pero no sabemos cómo ocurre todavía. Mi idea es que el día que tengamos unos resonadores así tipo casquitos que sean móviles, vamos a entender mejor lo que sucede en ese momento a través de los estudios funcionales de imágenes. Todavía eso no está ocurriendo. Bueno, hay múltiples experiencias institucionales y académicas que incluyen constelaciones familiares en Argentina y en otros países. Tengo muchas diapositivas, después, bueno, quizás se las podemos hacer llegar, pero hay cursos de posgrado en diversas universidades, nuevas herramientas y nuevas miradas, constelaciones familiares en la Universidad Nacional de Mar del Plata, formación en salud y constelaciones familiares en la Universidad Área de Salud Humana, Universidad Nacional de Loja en Ecuador, por parte del doctor Schiavo. Hay también en la Universidad de Flores, en Buenos Aires, por también talleres de profundización en la teoría y la técnica, con configuraciones familiares, en el Hospital de Río Cuarto, en el Hospital Alvear, en el Hospital Álvarez. También tenemos experiencias en el ámbito jurídico muy importantes, como el programa Gaia, que es un programa que se viene llevando adelante desde hace varios años en la cárcel de Batán, viendo enormes cambios en las personas que han perdido su libertad, ¿no? Haciendo un trabajo muy hermoso con todos ellos. Se han creado múltiples institutos de derecho sistémico en el país, en Mar del Plata, en Morón, en Misiones, en Buenos Aires. Hay cursos de derecho sistémico en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad del Este en La Plata. En el ámbito educativo también se ha llevado esta herramienta a distintos colegios, han habido también en universidades, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, fenomenología Gestalt y trabajo sistémico, donde también se trabajó con los órdenes del amor, con representantes, el enfoque sistémico transgeneracional. Bueno,
muchísimas experiencias. Se ha presentado, yo he presentado este trabajo en múltiples congresos, en el Congreso de APSA, en el Congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental, doy ahora clases en este año también en el capítulo de Psiquiatría Integrativa, en un módulo directamente llamado así, Constelaciones Familiares y el aporte a la clínica psiquiátrica. Bueno, solo para compartir algunas de las experiencias. En el ámbito organizacional también hay una especialidad donde se han hecho experiencias en el Instituto Kennedy de Tucumán, en el Instituto Federal Penitenciario de Jujuy, bueno, muchísimas más. Y quiero traer lo que empezamos hablando hoy, antes de que se me termine el tiempo, terapias alternativas o terapias complementarias, ¿no? Y creo que yo lo pensé en esta línea, en la psicología, en la medicina y en el ámbito legal, ¿no? Pienso que las terapias alternativas son aquellas que no siguen estándares científicos del campo psicológico ni están validadas clínicamente, pero sobre todo cuando se usan en lugar de. El hecho de que se plantee un abordaje en lugar de hacer una psicoterapia, vuelve automáticamente esa propuesta como una alternativa. Tanto en psicología como en medicina, ¿no? Si de pronto se propone usar las 5 leyes biológicas para no hacer un tratamiento quimioterápico en el caso de una enfermedad oncológica, eso es una alternativa, o esto o lo otro. Ahora, ¿cuándo una terapia puede volverse complementaria? ¿No? Cuando son integradas por terapeutas formados, cuando hay consentimiento informado, cuando se usan técnicas como puede ser el mindfulness, la arteterapia, la musicoterapia, constelaciones familiares que se sumen al trabajo clínico en también conexión con el equipo tratante. Esto es muy importante. Nosotros siempre proponemos que el psicólogo o el psiquiatra esté al tanto de que se va a hacer una constelación, que dé su permiso. No trabajamos si el psicólogo dice, no estoy de acuerdo con esto. Tienen todo el derecho del mundo de decir, nosotros no coincidimos con ese enfoque. Y está perfecto. Pero es muy importante que el paciente sea honesto, que hable con su terapeuta, con su psicólogo, y que si no está de acuerdo, nosotros lo que ofrecemos es, nos retiramos, porque si trabajamos con alguien que tiene que mantener un secreto con su propio psicólogo para poder hacer este trabajo, no lo estamos ayudando. Estamos recreando una escena de exclusión, de lo que sea, ¿no? De múltiples cuestiones que podríamos pensar. Entonces, para nosotros es muy importante que el paciente se ocupe de hablar de lo que va a hacer y que el psicólogo esté de acuerdo. Y si es el momento, si es incluso, en mi caso y muchos colegas también lo hacen, yo invito a los psicólogos a participar del taller si es que va a ser un taller. O hablamos cuándo es el momento, el psicólogo, el psiquiatra. En mi caso yo tengo múltiples derivaciones y muchas veces ese trabajo en equipo es muy potente. Y muchas veces también es un trabajo terapéutico para el paciente abordar este tema con su psicólogo y poder también hacer ese planteo. Eso ya es parte del trabajo. Bueno, muchas veces se juegan ahí dinámicas familiares en ese mismo acto, ¿no? No me animo a decirle a mamá y me quedo en alianza con papá, ¿no? Entonces ya ahí estamos desarmando algo y es un trabajo que se puede hacer muy potente. Entonces, para mí es muy importante que lo complementario tiene que ver con el unir miradas, el poder trabajar en conjunto. Lo mismo en el ámbito de la salud, con mayor rigurosidad lo puedo decir como médica, para mí es muy importante diferenciar nuestra mirada de otras miradas que incluso coexisten en el campo de las constelaciones familiares, porque hay personas que incluso con mucho reconocimiento por la comunidad plantean un trabajo de constelaciones familiares en lugar de, o plantean una constelación puede curar una enfermedad.
Esto como mensaje es iatrogénico, como mensaje, porque es dar un poder mágico a un recurso que requiere de un procesamiento psíquico como cualquier otro. Entonces es muy importante entender que dentro del mundo de constelaciones familiares hay múltiples desarrollos y hay personas que han seguido por su propio camino, que tienen su propio método y que aunque se nombren también como consteladores o como facilitadores en constelaciones familiares, hacen otra cosa que lo que nosotros dentro del ámbito de la fundación y las instituciones que pertenecen consideramos correcto y como proponemos el trabajo y las formaciones. Entonces, no considero que las constelaciones sean una terapia alternativa ni un camino alternativo, aunque haya personas que lo planteen así. Y eso es responsabilidad de quien lo plantea de esa manera, no del método. Entonces es muy importante, bueno, retomo las palabras del licenciado Samat, no tirar el agua sucia con el niño adentro, ¿no? Ya tenemos que irnos. Última, les quiero mostrar esta, ya les mostré las fotos. Quiero un segundito aclarar esto. ¿Qué son las constelaciones familiares y qué no son? Son un conocimiento con base fenomenológica, sistémica y vincular que sigue en desarrollo. Son una herramienta que muestra dinámicas familiares inconscientes, tiene fundamentos teóricos y muestra una evolución que integra conocimientos psicoanalíticos, sistémicos, de la teoría del trauma, la sociología clínica, la filosofía, entre otros. Puede usarse en diversas áreas sistémicas, el ámbito de la salud, el ámbito educativo, jurídico, organizacional. Permite ampliar la mirada sobre la trama inconsciente que sostiene circuitos de repeticiones y sufrimientos. Se trabaja con diversos recursos metodológicos, tanto en dispositivos grupales como en la entrevista individual. Se trabaja con una imagen que hace sentido al consultante. No se implanta una información. Se trabaja respetando la subjetividad de cada persona. Que no es magia ni adivinación, ni espiritismo. No se trata de predecir el futuro ni de canalizar energías ocultas. No reemplaza tratamientos médicos ni psicológicos, solo puede ser complemento, no sustituto. No se basa en creencias religiosas, aunque trabaja con lo simbólico, no se basa en un dogma. Las constelaciones familiares pueden complementar y potenciar un proceso psicoterapéutico en coordinación con el profesional tratante. No es una técnica aislada, fuera de un marco profesional, puede prestarse a malos usos. No es improvisación, requiere formación, ética y supervisión clínica continua. No se basa en recetas predefinidas ni en significados determinados por el facilitador. Ay, ¿dónde me fui? Esperen. Las constelaciones familiares son parte de un conocimiento cuya genealogía incluye la filosofía, la fenomenología, el psicoanálisis, la terapia gestalt, la terapia sistémica, la teoría del apego, la teoría del trauma, el análisis transaccional, entre otras. Tienen una metodología, un encuadre y un setting propio, diferente al psicodrama u otros abordajes corporales. Incluyen el trabajo somático como parte del proceso de exploración, resignificación y elaboración de los contenidos que aparecen en la sesión, y se incluye la introspección, la capacidad de sentirse a uno mismo por parte del consultante y de los representantes, como parte del mapa de información con que se trabaja. Este fenómeno de los representantes o percepciones sustitutivas es reconocible y validado empíricamente. Se requiere mayor investigación y nuevos instrumentos para su mayor comprensión. Es un abordaje que puede ser instrumentado en diversas áreas de conocimiento, siempre que se respeten los límites de las incumbencias profesionales según la legislación de cada país. Es un conocimiento nuevo, emergente, que ha generado no solo interés en el mundo, tanto en consultantes como en profesionales de la salud, el derecho, las organizaciones, el ámbito educativo, sino también cambios sustanciales en la salud vincular y en la vida de muchas personas. Hay investigaciones sólidas a la fecha que respaldan su beneficio y es necesario seguir investigando para consolidar la validez científica del método y comprender cuáles son las formas de aplicación más eficaces. Constelaciones familiares es un recurso muy valioso para la psicoterapia.
la psiquiatría y la salud en general. Su adecuada instrumentación, la formación sólida y continua de los facilitadores, así como la supervisión y la investigación son esenciales para asegurar la calidad del trabajo. Dado el amplio crecimiento y desarrollo en el mundo de este enfoque, hay en funcionamiento desde hace años diversas instituciones a nivel global que buscan velar por el buen uso de la herramienta, la formación continua de los facilitadores, la supervisión de casos, la inclusión de otros recursos teóricos y metodológicos complementarios a las constelaciones familiares, ofreciendo a la comunidad una nómina de facilitadores certificados y de instituciones avaladas para ofrecer la formación. Este es el caso de la Fundación de Constelaciones Familiares de Argentina, la Asociación Española de Constelaciones Familiares, la Asociación Alemana de Constelaciones Familiares, la Asociación Internacional de Constelaciones Familiares, entre otras. Y termino con esto. Quiero dejar este mensaje que todos acá tenemos una vocación común, que es aportar mayor salud a nuestra comunidad. Tenemos herramientas, visiones, recursos diferentes, pero tenemos el mismo deseo, ¿no? Una comunidad más saludable. La evolución del pensamiento no puede detenerse. Esta es una frase de Hellinger. La innovación trae más amplitud, más posibilidades y más responsabilidad. Hoy tenemos sociedades con más conciencia de la necesidad de trabajar con la salud integral, física y mental, porque sin salud mental no hay salud. Y esto no lo sabíamos hace un par de décadas. Nuestros padres no pensaban esto. Sin salud mental no hay trabajo, no hay vínculos satisfactorios, no hay desarrollo social, no hay justicia, solo hay repetición, no hay vida. Estamos en el mismo barco, trabajando juntos para una sociedad más consciente, más humana, más compasiva, más resiliente, más saludable. Así que muchas veces pensamos qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y yo les propongo que pensemos qué seres humanos vamos a dejar al mundo. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar un espacio para preguntas. ¿Quién quiere el micrófono? Bueno, me parece buenísima la exposición de Verónica. Dos cosas. Una observación. Esto que trajiste como muestra de intentos de validación científica, creo que eso es un ejemplo concreto de lo que todas las corrientes, todas las escuelas o todas las orientaciones terapéuticas que, bueno, aspiren a un reconocimiento científico tienen que hacer, ¿no? No es imposible. Si ustedes lo han hecho, creo que también otros están en posibilidad de hacerlo. Y eso hay que alentarlo, porque hace a lo que hace a los procedimientos legales y legítimos en psicoterapia. En segundo lugar, una pregunta, si hay alguna relación entre constelaciones familiares y psicogenealogía por un lado, y me pareció ver en las diapositivas el EMDR, la terapia sí, digamos, la terapia de movimientos oculares, sí, por lo del trauma, sí. si había alguna vinculación. Gracias por la pregunta. Coincido totalmente. Nosotros estamos en el trabajo de poder validar la mirada de constelaciones familiares dentro del ámbito científico, porque creo que sería muy importante que los psicólogos dejen de tener que estar en la brecha, ¿no? De no poder ser facilitadores porque dejan de ser psicólogos. Esto es algo que tenemos que resolver. Los más habilitados para hacer este trabajo son los psicólogos. Esto es un recurso valiosísimo para el trabajo terapéutico. Entonces tenemos que dar esa conversación para que los psicólogos dejen de estar teniendo que elegir entre papá y mamá, ¿no? Entre la psicología o este trabajo. Y tenemos muchísimos
facilitadores en constelaciones familiares que son psicólogos y que, bueno, necesitan resolver esta cuestión. Así que por un lado sí, y estamos en ese trabajo y vamos a seguir dando pasos bien concretos para poder validarlo. Respecto de la psicogenealogía, como mostré, está dentro del enfoque teórico de constelaciones familiares. La mirada de constelaciones familiares tiene muchas subespecialidades, ¿no? Pero hay, en mi caso personal, yo trabajo hace muchos años con la mirada transgeneracional e incluyo la mirada del trauma, por lo que conté antes. En mí, bueno, creo que nos pasa a todos. Tenemos todas las herramientas en la caja de herramientas y no nos separamos para trabajar con una o con otra. Así que para mí es fundamental la mirada de la psicogenealogía en el trabajo de constelaciones familiares, justamente porque permite salir de lugares a veces cerrados y rígidos, ¿no? Si una madre no puede de pronto mirar al hijo como el hijo lo necesitó y solamente nos quedamos en esa perspectiva, es un callejón sin salida. Si abrimos la dimensión transgeneracional, muchas veces vemos que esa madre es hija de una situación de soledad, de abandono y quizás de desamparo más atrás, inmigraciones y demás, ¿no? Entonces, esa mirada ayuda a poder ir reparando en quien está haciendo su trabajo, porque puede ver con otra perspectiva la dificultad que tuvo con su madre. Así que para mí es esencial. E incluí, bueno, no sé si lo llegaron a ver, pero hice una diapositiva donde hice una comparación en los estudios de investigación que hay en las distintas líneas, en algunas, ¿no? En las más importantes, del psicoanálisis, la terapia sistémica, la terapia gestáltica, el MDR, la terapia cognitiva conductual y experiencia somática y constelaciones familiares. Porque mi pregunta era esta, o sea, estamos trabajando con muchas técnicas, ¿cuánta validación científica hay en todas ellas, ¿no? Y entonces una de las cuestiones que yo vi es que el psicoanálisis está absolutamente validado empíricamente, pero hay pocos estudios. Hay un solo metaanálisis de psicoanálisis. La terapia cognitivo-conductual tiene cientos de estudios, es la más validada, pero claramente no resuelve todos los casos. Es para algunos casos, es para algunos momentos de ciertas patologías. El trasfondo no termina de ser resuelto por la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces hay muchas escuelas que tienen mucha validación científica porque sus estándares permiten esa validación por las ciencias duras y otras que claramente son ciencias sociales, la diversidad de posibilidades de lo que puede haber operado para un cambio es muy grande, entonces es más difícil poder validarlas, pero tienen de pronto, bueno, mucha validación social, como es el caso del psicoanálisis, que es incuestionable, ¿no? Así que ahí también incluye el MDR porque es dentro de las terapéuticas con el trauma la más validada científicamente, aunque hay otras hoy que todavía no tienen tantos estudios que las validen, pero que están siendo muy adoptadas por todo el universo terapéutico, ¿no? Por sus efectos, porque se ve en la clínica, se ve que las personas mejoran, aunque todavía no tenemos el sustento científico, ¿no? Equivalente. Por eso lo incluí. Bueno, te agradezco mucho. Te he ido siguiendo porque de alguna manera, a lo mejor no con esa amplitud, pero tengo conocimiento profundo de lo que es la psicogenealogía. Y quería como compartir contigo dos cosas. En esto de lo junguiano, por ejemplo, la genealogía es algo bastante aceptado e integrado porque precisamente el inconsciente profundo es la genética que tenemos a nivel familiar, de 7 generaciones anteriores. O sea que ahí se actualiza perfectamente lo de la psicogenealogía. La cuestión del representante, como decía, sí, precisamente el aporte, los campos morfogenéticos tienen mucha similitud con la sincronicidad. Y fue a lo que llevó Jung a trabajar y ampliar eso para poder dar explicación a cosas que desde lo convencional no se podían explicar, ¿no? Como son los fenómenos sincronísticos, que un poco, cuando uno ve la técnica, se da cuenta que está presente ahí, ¿no? Y yendo a la forma precisa, lo que yo descubrí
no descubrí, estaba el recurso de los representantes familiares en muñequitos. Sí. Lo junguiano tiene la caja de arena donde las personas trabajan y se expresan. Yo lo uso no en forma permanente, sino cuando veo que la persona que viene a consulta tiene una disfunción en la organización familiar. Entonces se utilizan y es increíble cómo lo disponen de una determinada manera y a medida que se van ajustando pueden poner dentro de lo que sería la constitución familiar o alguna situación puntual, como por ejemplo tomados por la muerte de algún miembro de la familia o abortos o cosas de esa naturaleza, cómo pueden trabajar hasta ordenarlo, y es un orden sistémico a nivel psíquico. Y eso es un efecto muy importante, uno lo tiene que seguir trabajando, por supuesto. Así que realmente es un complemento, como vos dices, muy útil para la psicoterapia. En el caso mío, junguiana, porque soy esa línea. Muchas gracias. Sí, gracias por el aporte. Quizás agrego a esto que decís, en el trabajo de constelaciones familiares también podemos ver muchas veces que se producen movimientos naturales, ¿no? Cuando se trabaja con representantes se ve más fácilmente, y en el trabajo con el tablero hay personas que tienen también esa facilidad de poder entrar en un estado que parece meditativo, ¿no? Es un estado de trance leve, donde se abre la conciencia, y muchas veces naturalmente hacen un movimiento, o los representantes o con los elementos, que traen un orden sano, ¿no? En constelaciones se llama imagen sana, ¿no? Y esto está en nosotros, o sea, hay un lugar en nosotros donde sabemos, nosotros vivimos en el desorden, podemos decir. ¿Por qué? Porque vivimos trasladando heridas y dificultades a nivel sistémico, y esto va rodando en las generaciones, ¿no? Si un hijo siente que la madre no está disponible, una de las cosas que va a hacer es tratar de cuidar a la madre, porque es la manera que tiene de acercarse a ella y de que se quede. Y cuando es madre o es padre ese hijo, va a trasladar ese mismo comportamiento si no es consciente de eso. Pero en nosotros hay un lugar donde hay conciencia de ese desorden. Y cuando es posible acceder a ese lugar, que es un lugar muy inconsciente, el orden saludable aparece, ¿no? Así que sí, son distintos caminos, pero van a Roma. Nosotros le llamamos sintonía, que es ese centro claro. Especial que tiene cada uno, y ahí el orden aparece. Que a veces hay que trabajar para llegar a ese estado, ¿no? Creo que ese es el trabajo. Es el trabajo de los terapeutas, ¿no? Es el trabajo del psicólogo cuando está en atención flotante. Es soltar la lista del supermercado, las preocupaciones de mañana y entrar en el proceso de realmente estar disponible para esa escucha. Entonces estamos todos nombrando de distintas maneras cosas que conocemos, ¿no? De nuestro trabajo. Sí. Sigo yo. Quería hacerte una consulta acerca de la formación de los consteladores. ¿Existen condiciones de estudios previos o algo que se requiera para ser formador? Para ser constelador. Facilitador en constelaciones familiares. Sí. Bueno, estamos justamente en este tiempo, ¿no? En estos años el trabajo de constelaciones familiares ha crecido enormemente, y estamos en este tiempo justamente buscando dentro de nuestro círculo un nuevo orden, o un orden que respete de alguna manera las incumbencias profesionales. Tiene que ver con que cada uno de las personas que llegan a formarse pueda sumar este conocimiento a su ámbito de trabajo previo, ¿no? A su ámbito profesional, a su ámbito de formación. Entonces, hay personas que se acercan a las formaciones que quieren hacer un trabajo personal, y por supuesto eso está abierto. Hay personas que se acercan porque les interesa, como en otras escuelas, ¿no? La escuela sistémica es igual, en muchas formaciones de psicoanálisis también. O sea, uno puede acercarse porque tiene un interés en eso. Ahora estamos trabajando justamente en poder adecuar la llegada de las personas con estos intereses a que se pueda trabajar según los ámbitos de formación previa. Y, bueno, cuál es el ámbito donde sí los facilitadores pueden trabajar, que quizás hasta ahora esto no estaba tan claro si no tienen una formación de base, ¿no?
que por supuesto hay muchas personas que tienen grandes recursos naturales para la escucha y el acompañamiento, y también tienen que tener un lugar, pero sobre esto todavía no hay una legislación formal, no hay un programa de estudios formal, digamos, por parte de la aceptación estatal, así que estamos trabajando en eso, porque creemos que los facilitadores en constelaciones tienen que tener también un respaldo y una formación adecuada, ¿no? Parecido quizás al acompañante terapéutico, por ejemplo, ¿no? Que sea un lugar mucho más claro dentro del equipo de salud. Así que ese es un trabajo que estamos haciendo en este tiempo. Y ahí estamos haciendo cambios en eso, que son necesarios. Bueno. Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias porque realmente me has mostrado un panorama diferente. Me parece que el puente entre psicología y constelaciones familiares es justamente esto de que es algo complementario que va de la mano. ¿Y por qué hablaba de esto de abrirme la mirada? Porque he tenido como experiencia personal atender a personas que han venido destruidas porque les ha llegado una información en un momento concreto de su vida. Yo consideraba que no era el más adecuado en su proceso y es como fui, obviamente a espaldas, a escondidas, entonces fui y me encontré con una información que era muy difícil de trabajar después. Entonces, repito, me parece que el puente tiene que ser el diálogo y un trabajo en común. La pregunta es, teniendo en cuenta esto, ¿tienen alguna forma de como reglamentar o ver a las personas que hacen, o sea, o a los facilitadores, a la hora de poder promover esto de un trabajo más en equipo? Bueno, desde la Fundación trabajamos permanentemente en esa línea. La verdad es que hay una variedad de formaciones en el país enorme, que no todas responden por eso hablé también de que hay entidades que tienen todo un trabajo detrás, que es totalmente ad honorem y que estamos desde ahí tratando de cuidar la herramienta, de cuidar a la comunidad, de transmitir un mensaje mucho más serio y responsable. Pero todos sabemos que hay formaciones por PDF, en 3 meses, en 6 meses, que son cuasi gratuitas y que de alguna manera se ha vuelto como una vía de trabajo, de salida laboral rápida, ¿no? Lo cual es muy peligroso y coincidimos todos en eso, nosotros tampoco queremos eso. Entonces, justamente es por esta razón que queremos hacer alianzas con las entidades científicas, trabajar seriamente. Nosotros sabemos que el trabajo que hacemos es serio, que el instrumento es muy potente y sí, es cierto que es muy importante quién opera el instrumento, ¿no? Es como una ecografía. Bueno, si la hace alguien que no sabe nada, va a decir cosas que no son correctas. Y si la hace alguien que tiene conocimiento, bueno, va a dar una información valiosa. Entonces, es importante la alianza también con las instituciones, con profesionales, con las universidades y que podamos llevar lo bueno de este trabajo para trabajar en conjunto. Y sí, claramente hay gente que no tiene este mismo mensaje y que llena lugares donde hay muchísimos participantes, ¿no? Pero no tienen este mensaje. Entonces, bueno, es importante separar una cosa de la otra. Y que podamos también avanzar hacia el código de ética, que estamos trabajando en eso, una formación consolidada y que tenga estándares, bueno, legalizados en el país, ¿no? Sí, bueno, Allá. un agradecimiento muy especial porque la verdad que nos aclaraste un montón, ¿no es cierto?, esto de la complementariedad y no verlo como algo fuera de contexto de la persona humana. Estoy haciendo una formación en EMDR y no escuché bien si ustedes en EMDR toman nada más que el concepto de trauma o las bases científicas que Francis Shapiro hizo en cuanto al funcionamiento cerebral, ¿no? Esa era mi pregunta, ¿qué toman? Y si las personas que se forman tienen algún tipo de formación en este abordaje también. No, el trabajo de constelaciones familiares
puro no tiene una formación en trauma, aunque desde mi mirada, y eso ya es algo muy personal, porque yo sí tengo formación en trauma con múltiples escuelas, entonces para mí el trabajo de constelaciones familiares es el trabajo con el trauma, o sea, son las dos caras de la misma moneda. De hecho, muchas veces presento las mismas cuestiones desde la mirada del trauma con los 3 niveles del trauma, individual, sistémico y colectivo, ¿no? Así que para mí son como las dos caras de la misma moneda y creo que es imprescindible que hoy en día, digamos, todos los que trabajamos en salud tengamos conocimiento sobre trauma y, por supuesto, quienes movilizan emociones, representaciones, recuerdos, duelos, necesitamos herramientas porque el trabajo con el trauma necesariamente trae a la disociación como recurso esencial para defensa, ¿no? Entonces, trabajar con alguien que está disociado, sabemos que por supuesto es iatrogénico. Entonces, desde mi mirada personal, y es lo que estamos también impulsando desde la Fundación, es sumar herramientas al trabajo de los facilitadores. Después, lo que aporté recién sobre MDR fue simplemente traer comparaciones, porque MDR es una terapia que tiene mucha validación científica. Hay múltiples estudios que validan la mejoría en los síntomas, ¿no?, de quienes han hecho terapia de MDR. También hay controversias. Bueno, eso como otro tema, pero si querés lo charlamos después. Hay controversias porque lo que se ve mucho es migración sintomática en el trabajo de MDR y entonces aparece experiencia somática como otro recurso que integra el resto del cuerpo, ¿no? Pero bueno, son todos los métodos tienen, por supuesto, aspectos que no terminan de abordar. Y gracias a eso aparece otro que trata de integrar eso que alguno dejó abierto, ¿no? Bueno, no sé si respondí la pregunta, si entendí bien. Bueno.